Buenas tardes a todos. Es hora de comenzar. Soy Gonzalo Fernández del equipo de marketing de MemoQ y les queremos dar la bienvenida a otra edición de MemoQ Webinars, esta vez con un seminario especial en español. Este seminario es de nivel introductorio y será dictado por Santiago de Miguel. Santiago es traductor de inglés, se formó como traductor corrector en lengua española y luego se especializó en nuevas tecnologías de traducción. Hoy trabaja como traductor independiente en campos científicos técnicos y audiovisual. Y también dicta capacitaciones sobre software para traductores, en particular sobre herramientas de traducción asistida. Ahora sí, le dejo lugar a Santiago. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, según en qué parte del mundo estén. Muchas gracias a ustedes, también a todos los asistentes por haberse anotado y por tener ganas de aprender una nueva herramienta, ¿no? Bueno, como bien dijo Gonzalo, este webinar va a ser introductorio, ¿sí? Vamos a tratar temas esenciales y básicos como la creación de proyectos, el uso y la creación de memorias de traducción, de bases terminológicas, y también vamos a ver algunas cuestiones de control de calidad, ¿sí? Bueno, como él bien dijo, ustedes pueden hacer sus preguntas al final. Yo ahora voy a empezar con la presentación, ¿sí? Bueno, vamos a pasar directamente a MemoQ. Si ustedes no usaron nunca alguna herramienta de traducción asistida, no se preocupen porque voy a ir explicando también algunos conceptos que son esenciales, ¿no? Que todos deberíamos saber. Bueno, entonces, esta es la interfaz del programa, ¿sí? Como ven, acá tenemos como cualquier herramienta de Windows, un menú, y a medida que vayamos creando proyectos y avanzando en el programa, se van a ir agregando, van a ir cambiando, y también se van a ir agregando varias pestañas, ¿no? Para los que no saben, en MemoQ, cuando tenemos que traducir ya sea un solo archivo o varios, vamos a crear un proyecto, ¿sí? De esa manera le vamos a asignar a ese proyecto varios recursos, que ahora vamos a ir viendo, para tenerlos disponibles cada vez que queramos volver a traducir ese archivo, a continuar, ¿sí? En caso de que no terminemos de una sola vez. Bueno, para crear un proyecto hay dos maneras. Acá en grande se puede ver que tenemos estos dos botones y acá también tenemos algún acceso directo. Una opción es crear un proyecto a partir de una plantilla, ¿sí? Es decir, que se nos van a automatizar ciertas acciones para no tener que repetirlas una y otra vez si es que estamos creando proyectos similares. Pero la que más me interesa ver hoy es la de crear un proyecto sin plantilla, ¿sí? Para que podamos ver bien todos los pasos, ¿sí? Que implica crear un proyecto. Vamos a ver que es bastante sencillo e intuitivo, ¿sí? Hay gente que le tiene un poco de miedo quizás a las herramientas de traducción asistida, cuando no saben usar ninguna, pero no se preocupen que de verdad van a ver que es fácil. Bueno, acá MemoQ nos pide completar algunos campos, ¿sí? Lo que realmente es necesario poner sí o sí son el nombre y el campo de idioma de origen e idioma de destino, ¿sí? Yo voy a trabajar con inglés y español, porque son mis dos lenguas de trabajo, entonces esto lo voy a dejar así, pero fíjense que tienen una lista enorme, con un montón de idiomas y un montón de variedades también de idiomas. En este caso yo voy a trabajar con las variedades genéricas. Bueno, le voy a poner un nombre al proyecto, esto les tiene que servir a ustedes para poder identificarlo. Simplemente le voy a poner seminario web de MemoQ, ¿sí? Los idiomas ya están, y acá tenemos varios campos más que, como les dije, no es obligatorio completar, pero personalmente les recomiendo completar algunos. A ver, quizás cuando empiecen a usar una herramienta no van a tener tantos proyectos y no se van a mezclar, pero en un futuro, cuando ya tengan decenas, cientos o miles de proyectos, realmente estos campos van a ser útiles. Entonces, por ejemplo, acá yo podría poner cliente 123 y un tema, voy a poner ABC, ¿sí? Un tema genérico. Y bueno, después podemos elegir el directorio y cambiar algunas cosas más, pero con esto ya es suficiente. Bueno,
Siguiente pantalla. En esta hay que elegir los documentos que queremos traducir. Recuerden que puede ser uno o más documentos. Lo que va a hacer MemoQ cuando nosotros le carguemos el documento para traducir, que dicho sea de paso, puede ser de un montón de formatos, ¿sí? Un PPT, un Excel, un Word, lo que sea. MemoQ lo va a segmentar, ¿sí? Lo va a dividir en segmentos. En general, un segmento coincide con una oración, pero puede no ser así. Tenemos dos opciones, ya sea importar o importar con opciones. Si elegimos la opción importar con opciones, nosotros le vamos a indicar a MemoQ qué partes del documento queremos traducir. A ver, para que esto quede claro, imagínense que estamos traduciendo un Excel que tiene 5 columnas, ¿no? Por ejemplo, con 5 idiomas. Y nosotros solamente tenemos que traducir las columnas 3 y 4. Bueno, con esta opción le podemos indicar a MemoQ que solamente importe esas 2 columnas y el resto no les importa y no lo traducimos. También tengan en cuenta que los documentos originales no se modifican, ¿sí? Cuando trabajamos con MemoQ. Pero la opción que vamos a usar ahora es la de importar solamente, sin opciones. De esta forma, MemoQ va a tomar todo el texto que sea posible traducir y lo va a importar. Voy a buscar. Vamos a cargarle el archivo 1. ¿Sí? Bueno, acá se tiene que cargar. Cuanto más grande sea el documento, va a tardar un poco más. Ahí está. Bueno, acá ya tenemos cargado el archivo 1, que es un documento de Word, como se ve acá. La ruta de importación es de dónde vino el documento, y la ruta de exportación, ténganla en cuenta, porque es donde se va a guardar el documento una vez que terminemos de traducirlo. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente pantalla. En esta pantalla tenemos que elegir las memorias de traducción. A ver, para quienes no saben, una memoria de traducción vendría a ser como el cerebro de una herramienta de traducción asistida, ¿sí? Es una base de datos bilingüe a la que nosotros vamos a ir cargando nuestras traducciones en pares, es decir, con un segmento de origen y con un segmento de destino, y todo eso se va a ir almacenando y nosotros después lo podemos usar en un futuro para hacer consultas o incluso para volver a traducir segmentos u oraciones que ya tradujimos en el pasado. ¿Sí? Fíjense que yo acá puedo elegir, seleccionar todas las memorias que yo quiera, siempre y cuando sean del par de idiomas que yo manejo, inglés y español. Y fíjense también que acá hay una que aparece en cursiva, ven, en itálica. Esto significa que el par de idiomas está invertido, ¿sí? El origen es español, el destino es inglés, pero aún así lo puedo cargar y lo puedo usar de consulta, de referencia, ¿sí? Es una opción muy útil. En este caso yo voy a crear una memoria nueva, con este botón de acá. ¿Sí? Al igual que al momento de crear un proyecto, le ponemos un nombre. También le voy a poner seminario web de MemoQ. Los idiomas ya vienen marcados por defecto. Y algo muy importante es que esta opción esté marcada, ¿sí? Es la que nos va a permitir, la opción de permitir búsqueda inversa, es la que nos va a dejar seleccionar la memoria en un futuro, aunque tengamos el par de idiomas invertido, ¿sí? Fíjense que por defecto también se completa el cliente y el tema, porque MemoQ está suponiendo que esta memoria va a corresponder a este mismo cliente y a este mismo tema. Acá ponemos aceptar. Por defecto ya se nos selecciona la memoria como una memoria de trabajo o maestra. Y ahora pasamos al siguiente paso. En este paso tenemos que elegir una base terminológica. De nuevo, para quienes no saben, una base terminológica es básicamente un glosario, ¿sí? Que puede tener más de 2 idiomas, es decir, ya no es bilingüe, sino multilingüe, y además de agregarle términos, le podemos agregar un montón de información. Por ejemplo, ejemplos, definiciones, fuentes, hasta imágenes, ¿sí? En general, la base terminológica se limita a la terminología, obviamente, porque como dice el nombre, es decir, ahí vamos a ir agregando términos técnicos o términos que se repitan mucho en un determinado tema o en un determinado proyecto. Vamos a crear uno nuevo, igual que en el caso de las memorias podemos seleccionar las que queramos. Yo voy a crear uno nuevo para que vean cuáles son los pasos. De nuevo, le ponemos un nombre,
el área web de MemoQ. Esto, al igual que en el paso anterior, se completa de forma automática. Y, como ven, los idiomas también. Acá está, ¿sí? Español ya está seleccionado y el inglés también. Ponemos aceptar, por defecto se nos activa y finalizamos. ¿Sí? Ahora ya está creado el proyecto. Les digo algo, si en algún paso anterior se olvidaron de agregar algún recurso, incluso el documento que quieren traducir, no hay problema. Ustedes pueden crear el proyecto y después volver a asignar todos los recursos que necesiten, incluso los documentos. ¿Sí? Fíjense que ahora las opciones cambiaron un poco en la interfaz. Sobre la izquierda se agregaron unos nuevos menús, por ejemplo, el de memorias de traducción, donde vemos la memoria que tenemos activada y el resto de las memorias que yo tengo disponibles para elegir. Y lo mismo sucede con las bases terminológicas. ¿Sí? Acá tengo la que yo elegí, la que yo creé, y acá están disponibles las siguientes. Bueno, este es el archivo que tenemos para traducir, y con solo hacerle doble clic, se abre lo que se conoce como la grilla, ¿sí?, de traducción. Bueno, fíjense que tenemos acá. Este es el texto segmentado. ¿Sí? Algo importante es que por más de que esto fuera un solo párrafo largo, ustedes lo van a ver siempre de manera vertical, ¿sí? Y dividido en segmentos. Como les expliqué, ven que los segmentos en la mayoría de los casos coinciden con las oraciones, ¿sí? Pero no siempre. Acá hay un caso que no coincide. Sobre la derecha tenemos la ventana de resultados. ¿Qué significa esto? Acá, en distintos colores, vamos a ir viendo toda la información que MemoQ toma de nuestras bases de datos, es decir, la base de datos terminológica y la memoria de traducción, entre algunos otros recursos. Y acá nos va a ir sugiriendo traducciones a partir de lo que estamos traduciendo en el momento, ¿sí? Ya vamos a ver en acción cómo acá MemoQ nos da sugerencias de traducción. Y por último, acá en la parte inferior de la pantalla, tenemos, ¿cómo es?, el panel de vista previa, ¿sí? Esta es una opción súper útil, que la verdad es que funciona muy bien, y lo que hace, como indica el nombre, es ir mostrándonos una vista previa en tiempo real de la traducción, ¿sí? De esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Nos evitamos perder el contexto, ¿sí?, que es tan esencial en la traducción. Porque quizás nosotros tenemos un párrafo, como les expliqué, muy grande, se nos divide en una sola columna y perdemos un poco el contexto. Bueno, de esta forma podemos ir viendo en tiempo real cómo queda nuestra traducción. Si acá el texto tuviera imágenes, cuadros, todo eso se va a reflejar, ¿sí? Bueno, ahora lo que queda hacer es empezar a traducir. Entonces, fíjense, me paro sobre esta columna y escribo. Esta es una oración nueva, ¿sí? Fíjense que cuando yo empecé a escribir, sobre la derecha, esto estaba en gris y ahora pasó a tener este color medio anaranjado, rojo. Esto significa que estoy editando el segmento. Después, tenemos esta X acá, que lo que indica es que el segmento este no está confirmado, ¿sí? Confirmar significa indicarle a MemoQ que una traducción está bien, ya está revisada por nosotros, está aprobada, y le decimos que lo puede agregar a nuestra base de datos, que sería la memoria, ¿sí? Es decir, ya estamos almacenando en nuestra memoria las traducciones. Fíjense que yo puedo confirmarlo con este botón que dice confirmar, o también, como ahí indica, con el atajo Control Enter. ¿Ven? Ahí cuando lo confirmé, esto pasó a estar en verde y ahora tiene una tilde. Bueno, el siguiente segmento, vamos a ver qué pasó acá. Primero, tenemos este color en azul y a la vez tenemos un porcentaje, un 73%. Esto se conoce como una coincidencia, ¿sí? Para los que no conocen. ¿Qué significa? A ver, MemoQ sabe que yo estoy traduciendo esta frase. This is a short new sentence. Lo que hizo fue buscar en nuestra memoria de traducción si había alguna oración anterior que se pareciera.
y efectivamente encontró una. Fíjense acá sobre la derecha que ahora en la ventana de resultados tenemos un segmento, dos segmentos en realidad, en este color así anaranjado ladrillo, con el mismo 73%, y lo que nos muestra es, sobre la izquierda, la entrada de la memoria de traducción, que coincide en un 73% con lo que yo estoy traduciendo ahora. ¿Sí? Y acá nos da la traducción que yo había hecho en el pasado. Si se fijan, acá abajo tenemos tres ventanitas más. La primera es el segmento que yo estoy traduciendo en este momento. La segunda es una vista con control de cambios, ¿sí? De la diferencia que hay entre la oración que yo estoy traduciendo ahora y la oración que yo tengo almacenada en mi memoria, ¿sí? O sea, la única diferencia es este short. Entonces yo ya sé que tengo que venir y agregar el short. Esta es una oración nueva y corta. Y ahora puedo confirmar con control enter. Perfecto. Fíjense, ahora lo mismo, tengo un 70% de coincidencia, es un poquito menor que el anterior. Y si yo me fijo en esta pantallita, ahora no tengo el new, sino que tengo el easy, ¿sí? Entonces, esta es una oración, vamos a poner fácil y corta, ¿sí? Nuevamente lo confirmo. Y ahora, fíjense que la coincidencia pasó a tener un 100%, ¿sí? Es decir, es exactamente igual a una entrada anterior que yo ya confirmé. En estos casos puedo revisar que efectivamente esté bien la traducción y después paso a confirmarla, ¿sí? Imagínense que acá tenemos un término complicado, técnico, vamos a tomar sentence como ejemplo, y lo queremos agregar a nuestra base terminológica, ¿sí? A nuestro glosario. Eso es muy simple, lo que tenemos que hacer es seleccionar el término origen, seleccionar el término de destino, y podemos hacer clic en adición rápida de término, y en un segundo, fíjense, que se agregó en esta pantalla un término, ¿sí? Y si yo saco la selección, ahora se me marca en azul en todo el documento cada vez que figura este término que ya está registrado en mi base terminológica, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Si yo hago clic acá en el término, tenemos acá bastante información, y si yo toco en el lápiz, puedo editar esta entrada. Fíjense que ahora pueden agregar un montón más de información que ustedes quieran. Por ejemplo, fíjense que yo puedo agregar un sinónimo. Vamos a agregar, no, más que un sinónimo, un término incorrecto para este contexto. Sentencia. ¿Sí? Supónganse, sentence en este contexto se tiene que traducir como oración. Pero yo puedo indicarle a MemoQ que hay una posible traducción, que es sentencia, pero voy a la pestaña de uso, pongo que es un término prohibido, doy a aceptar, y vean qué pasa. Ahora, la traducción correcta me aparece en azul, la traducción incorrecta o prohibida me aparece en negro, ¿sí? Y por último, lo que puedo hacer, si quieren, es, una vez seleccionado el término, puedo hacer clic en esta opción que dice Update from Active Segment, es decir, actualizar desde el segmento activo. Fíjense, se agrega un ejemplo, me toma el segmento como ejemplo para poder tenerlo de consulta en un futuro, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente oración. La oración, bueno, ahí vieron qué pasó. Yo empiezo a escribir, bueno, justo ahí se me fue. Empiezo a escribir el término y lo que hace MemoQ es completártelo de forma automática, ¿sí? ¿Ven? Ahí está. Yo aprieto Enter y se me completa. La oración 5 es similar a la siguiente oración. Confirmo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, esto es un 75% de coincidencia. Tengo que cambiar el número, según esta pantalla, y esta última palabra. Tengo que cambiar next por previous. Siguiente, esto lo voy a cambiar.
anterior. ¿Y qué pasó acá? Fíjense, el número se me reemplazó automáticamente, ¿sí? Esto se llama placeholder o marcador de posición. Acá MemoQ, esto en general funciona con números y con siglas muy bien. Lo que hace es, cuando encuentra dos coincidencias que son muy similares y encuentra un número o una sigla, te reemplaza de forma automática el número o la sigla. ¿Sí? Es muy, muy útil. Siguiente. ¿Qué pasa acá? En realidad tenemos una oración que tiene un salto de línea. ¿Sí? Lo ideal sería que esto fuera un solo segmento y no dos. Entonces lo que podemos hacer, fíjense, es seleccionar, haciendo clic sobre el número, el primer segmento. Ahora voy a apretar la tecla Shift o mayúscula y selecciono el segundo. Y desde el acceso rápido voy a la opción Unir. Ahí está. ¿Ven? Ahora el segmento 7 y 8 se me unieron en un solo segmento. Y yo puedo traducir. This is a sentence. Esta es una oración que tiene un salto de línea. ¿Sí? Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que ahora se sumó una etiqueta. ¿Sí? Esta etiqueta lo que le está indicando a MemoQ es que acá hay un salto de línea. Fíjense, cuando yo confirmo este segmento, miren acá abajo, en la vista previa, lo tenemos separado. ¿Sí? Si yo muevo de lugar esta etiqueta, y lo pongo acá al final, confirmo, y automáticamente el salto pasa a estar antes en línea. Y ahora, por último, ¿qué pasa si lo borro? Efectivamente. Bueno, ahora ven acá, tenemos un error. Si yo le doy doble clic a este error, me dice que falta una etiqueta. ¿Sí? Entonces, asegúrense siempre de colocar las etiquetas. A diferencia del caso anterior, acá lo que tenemos son dos oraciones que yo tengo que separar. Entonces me puedo parar acá, pongo dividir, y ya se dividieron en dos segmentos, pongo nueva oración, siguiente oración. ¿Sí? Y por último, ya estamos acá, les quiero mostrar esta opción. Fíjense que ahora tenemos los términos y además tenemos en amarillo esta sugerencia de this is a. ¿Qué significa? Como dice el segmento, MemoQ nos está reconociendo que la frase this is a figura ya en traducciones anteriores. Lo que hace MemoQ es hacer una búsqueda de concordancia automática. Si yo hago doble clic, se me abre esta pantalla, MemoQ me marca en todas las instancias de la memoria de traducción donde figura la frase this is a. Entonces yo puedo seleccionar la traducción, inserto, y ya tengo el resultado. La búsqueda de concordancia es básicamente buscar un término o una frase en toda la base que representa la memoria de traducción. ¿Sí? Si yo busco, por ejemplo, la palabra the, puedo seleccionarla, hago clic en concordancia y fíjense que me muestra dos instancias en las que apareció la palabra the. ¿Sí? Bueno, confirmo. Ahora ya tengo todo el documento traducido. ¿Sí? ¿Qué pasa igual? Lo ideal, antes de terminar una traducción y exportarla para generar el archivo para enviarle al cliente, es que no haya errores ni advertencias. ¿Sí? Estos rayitos son advertencias. Fíjense, si yo le hago doble clic, me dice distinta puntuación en el final del origen y del destino. La cantidad de rayitos o advertencias que figuren en el documento va a depender de su configuración de control de calidad o QA. ¿Sí? Fíjense, yo ahora tengo configurado para que me compare la puntuación del original con la puntuación de la traducción. En este caso no hay un punto final, y en este caso sí, entonces me da una advertencia. Pero, a ver, yo quiero que lleve punto porque en realidad el error está en el original. Entonces lo omito y lo cierro. ¿Sí? Acá tenemos otra advertencia, que por un lado tenemos distinta la puntuación, y por el otro falta la traducción del término sentence. ¿Sí? Si yo agrego oración y lo confirmo, ahora me quedó simplemente la puntuación. Y si yo agrego la puntuación y confirmo, a ver,
Bueno, en realidad, claro, la puntuación final sería una comilla. Ahí se pone. ¿Sí? También tengan en cuenta que si no les gusta este panel, de acá abajo, hay gente a la que le molesta, lo pueden achicar, ¿sí? Lo pueden cerrar desde acá, o también lo pueden usar como el revisor para hacer control de calidad. Si hacen clic en donde dice revisar, ahora van a poder ver acá todas las advertencias que les dé MemoQ. ¿Está claro? Bueno. Una vez que terminamos la traducción, lo que tenemos que hacer es exportar, es generar un documento de Word nuevamente. Para hacer eso, vamos a documentos, y ahora tenemos dos opciones. La primera es usar la que viene por defecto con MemoQ, que sería hacer clic acá. Fíjense qué pasa cuando yo toco. Ahí está. Se me cargó una barrita muy rápido y automáticamente se me abre el documento traducido. Fíjense que mantuvo el formato, mantuvo la forma, todo. Esto está mal porque yo en realidad lo traduje mal a propósito. Se abre automáticamente y tengan en cuenta que se guarda, fíjense, en la misma ruta donde ustedes tienen el archivo original. ¿Sí? Ahora yo tengo archivo 1 y en bajo SPA. ¿Ok? MemoQ le agrega el código de idioma para que ustedes no se confundan y tampoco se sobrescriba el archivo original. La segunda opción de exportación sería, apretando la flechita que apunta para abajo, y vamos a la opción de cuadro de diálogo. De esta forma ustedes pueden elegir dónde guardar el documento, ¿sí? Es lo que yo prefiero hacer por las dudas para que no se me mezclen los archivos. En este caso yo crearía una carpeta que sea entrega para el cliente, por ejemplo. Abro ahí y acá le voy a poner español, para no confundirme. Lo guardo y de igual manera se me abre el documento. Bueno, voy a cerrar esta traducción. Fíjense que ahora en la barra de progreso dice que está 100% traducido. Y acá al lado tenemos la cantidad total de palabras, ¿sí? Del documento. Tenganlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense. Imagínense que ahora el cliente nos manda una nueva traducción sobre el mismo proyecto. Entonces yo puedo importarla a este proyecto que ya está creado. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es clic en el botón de importar. Y ahora voy a ir a explorar el segundo archivo, este de acá. Lo selecciono, pongo abrir. Ahí está. Bueno, el segundo archivo tiene 37 palabras, ¿sí? Y todavía no está nada traducido, así que la barra parece vacía. Le voy a mostrar con este archivo seleccionado la opción de estadísticas. ¿Qué es estadísticas? Lo que hace MemoQ es contar la cantidad de palabras y segmentos que tiene este documento, pero a la vez lo va a comparar con nuestra memoria de traducción. ¿Sí? Por eso es importante que esta opción esté marcada. De esta forma ya nos va a decir si hay algo que ya tradujimos o que se parece un poco a lo que tenemos que traducir ahora. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, por un lado para poder calcular de verdad cuántas palabras tenemos que traducir. Imagínense si tienen un documento de 10.000 palabras, ustedes calculan, por decir algo, 2.000 palabras por día, 5 días de trabajo, pero cuando hacen el conteo con las estadísticas, les dice que la mitad del documento ya está traducido en la memoria, por decir algo. Entonces, esas 10.000 palabras pasan a ser trabajo de cero, en realidad solo 5.000 palabras, así que ahí nos podemos ahorrar algunos días de trabajo. ¿Sí? Fíjense, yo pongo calcular. Y también nos sirve para poder cotizar de una manera bien precisa, ¿no? Bueno. Ahí está. Bueno, fíjense, tenemos palabras de origen. Esto es lo que más nos importa. En total, 37 palabras tiene nuestro documento. Pero de estas 37, acá abajo, sin coincidencia, es decir, palabras nuevas que vamos a traducir por completo, tenemos 20. ¿Ok? Hay 6 palabras que son una coincidencia parcial, ¿se acuerdan? Una coincidencia que no es exactamente igual a algo que ya tradujimos. Esta coincidencia es del 50 al 74%. Y después tenemos 6 palabras que son una coincidencia exacta del 100%, y tenemos 5 palabras que son una coincidencia del 101%. ¿Qué significa esto? Porque 101 no existe. Esto significa que no solo el segmento es igual a algo que ya tradujimos en el pasado, sino que además
se repite ya sea el segmento anterior o el siguiente. Es decir, que tenemos un contexto que también se repite. ¿Se entiende? Cuando tenemos una coincidencia de este tipo, lo más probable es que no haya ni que leerla casi, porque significa que nosotros ya lo tradujimos en el pasado y que encima en ese pasado el segmento anterior o el siguiente también era el mismo, así que es muy raro que haya que cambiar la traducción. ¿Sí? Bueno, esta es una opción muy útil. Bueno, lo último que les quería mostrar es que ustedes tienen las bases terminológicas, ¿se acuerdan que les mostré cómo agregar el término sentence? Pero pueden editarlas y, lo que es súper útil, le podemos importar cualquier glosario que tengamos hecho en Excel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién no tiene un glosario hecho en Excel? Sobre todo si no trabajan con herramientas de traducción asistida. Fíjense, hay que seleccionar, acá yo puedo seleccionar la base y pongo editar. ¿Sí? Primero, acá podemos ir corrigiendo términos que quizás agregaron mal, o también puedo agregar nuevos términos. ¿Sí? Podemos hacer un montón de cosas. Acá puedo agregar sinónimos, puedo agregar información sobre el uso, la gramática, le puedo indicar si esto es un sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. Una definición le puedo escribir, le puedo poner una nota y le puedo poner una imagen. Acá termina. Pero lo que más me importa es mostrarles que a partir de un Excel también podemos alimentar nuestra base terminológica. Fíjense, yo tengo acá un glosario creado en Excel, un glosario bien cortito, simple, pero que tiene varios campos. ¿Sí? Por un lado tenemos subject matter, ¿sí? El tema, frutas y vegetales. Acá tengo una nota, que siempre es útil para agregar alguna fuente o algún comentario, vegetales, frutas. Acá tengo un término en español, acá tengo sinónimos en español, y acá tengo una tercera columna de sinónimos, entre comillas, que son sinónimos prohibidos. ¿Sí? Es decir, la frambuesa no es un sinónimo real de la frutilla, entonces yo, en la parte de usage, o uso del término, le puse el código non-term. De esta forma le voy a indicar a MemoQ que este término no se puede usar, está prohibido. Y por último tenemos la columna de inglés. ¿Sí? Recuerden que pueden agregar todos los idiomas que quieran en una base. Fíjense, lo cierro, voy al botón de importar, selecciono el glosario y pongo abrir. Ahí está. Bueno, ahora hay que indicarle al MemoQ qué es cada columna que tiene mi Excel. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía el campo de subject matter. Importante es marcar que la primera fila contiene los nombres de los campos. Fíjense en la vista previa. Si yo desmarco eso, me pone como términos los campos. Entonces yo lo marco. Subject matter, voy a seleccionar que esto lo tengo que importar no como término, no como definición, sino como otro campo. Y acá voy a seleccionar tema. ¿Sí? El subject matter sería el tema de mi término. Nota. Fíjense que de forma automática me marcó otro campo, nota. Spanish. Acá tengo los términos en español. Fíjense que de forma automática me seleccionó español. Por eso yo creé mi Excel en inglés, ¿sí? Porque MemoQ reconoce algunas cosas como los idiomas. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo acá a esta columna le puse el campo en español. No me le importa, porque no me reconoce que español es español. Entonces importo como término, selecciono español, Spanish ya está elegido, usage lo voy a elegir como información sobre el término, English ya viene por defecto. Acepto, y ahora ya tengo importados, ¿sí?, estos 5 términos que tenía en mi Excel. Fíjense que tengo frutilla, fresa, como sinónimos de strawberry, y después tengo frambuesa como término prohibido, acá abajo. ¿Sí? Y al igual que importamos una base terminológica, podemos exportarla. ¿Sí? Con este botón. Muy importante elegir dónde lo queremos guardar y el formato. ¿Sí? Si ustedes quieren exportar una base terminológica para enviársela a algún compañero que también usa MemoQ, pueden usar esta opción. Después, si se quieren armar un Excel para alguien que no usa MemoQ, o para ustedes tener un Excel
digamos, como segunda opción, eligen la opción de XLSX, y si se lo quieren enviar a alguien que usa otra herramienta, por ejemplo, pueden elegir XML de multi-term, para quienes usan las herramientas de SDL. A la vez, vamos a exportar un Excel, que es lo más útil. Podemos seleccionar qué campos exportar, ¿sí? Podemos elegir o todos o ninguno. Fíjense. Lo más importante es que esté el texto del término, que son los términos en sí, las notas, por ejemplo, acá tenemos notas, y si queremos el tema. ¿Sí? Pongo exportar, y fíjense que si yo ahora vuelvo, a ver, ¿a dónde se me exportó? Mira, yo vuelvo del mismo queue. Bueno, no sé dónde lo guardé. Vamos a elegir de nuevo el escritorio. Elijo el tema, la especialidad, el texto y exporto. Acá tengo, ¿sí?, creado el glosario. Fíjense qué lindo que queda. Ahí está. Tenemos el tema, las notas, el inglés, el español y sinónimos prohibidos en algunos casos, marcados en rojo. Bueno, nada, ya estamos en la media hora. Vimos bien rápido, pero en bastante detalle, cómo crear un proyecto, qué es un proyecto, qué es una memoria, qué es una base terminológica y un poquito de cuestiones de control de calidad. Espero que haya servido y sobre todo para los que no conocían las herramientas de traducción asistida y que vean cómo realmente ayudan, ¿no?, a mejorar tanto la productividad del traductor para poder reutilizar todas nuestras traducciones anteriores propias, y también, ¿sí?, para garantizar la coherencia y uniformidad dentro del texto gracias a las bases terminológicas. Bueno, ahora llegó el momento de que ustedes hagan alguna pregunta, a ver si tienen. Gonzalo, ¿te hicieron alguna? Bueno, Santi, te hago acá algunas preguntas que estuvieron muy interesantes. Martín pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una memoria de traducción de trabajo y otra maestra? Creo que es una diferencia importante y que les va a servir a todos. Sí, muy buena pregunta. Fíjense, en la ventana de memorias de traducción tenemos, como acá indica el tipo, una memoria de trabajo y una memoria maestra. A ver, la diferencia es que si yo selecciono dos memorias, yo puedo asignarle a una el tipo de trabajo y a la otra el tipo de maestra. En este caso esta hora queda procesando, pero cuando yo cierre y abra MemoQ, va a decir de trabajo, y esta dice maestra. A ver, la memoria maestra sería la más importante, la que tiene toda la información quizás sobre un cliente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un cliente particular al que le dedico una memoria, tengo una memoria maestra, pero cuando yo traduzco un nuevo proyecto que me llega, me creo una nueva memoria vacía y la asigno como memoria de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? A medida que yo traduzca, solamente se me va a ir actualizando la memoria de trabajo. Es decir, toda la información que yo traduzco se agrega solo a esa memoria, ¿ok? Y la maestra me queda sin tocar, sin modificar, pero sí la puedo consultar todo el tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? A ver, cuando nosotros traducimos, en general hacemos una pasada de traducción y indudablemente cometemos algún error en el medio, ¿sí? Si yo hubiera actualizado la memoria maestra, de alguna manera estoy contaminando todo el material que ya sé que está bueno y que está bien y está confirmado. Entonces, guardo toda la memoria de trabajo, después el cliente quizás me hace comentarios, me hace alguna revisión, o quizás pasa por un segundo traductor que lo revisa. Yo puedo volver a ver esos cambios y recién ahí puedo actualizar la memoria maestra, una vez que yo tenga la traducción 100% confirmada. Eso se podría hacer desde la pestaña preparación, ¿sí? Cuando yo haga clic en este botón, se me va a actualizar la memoria maestra. Pero hasta que no toque este botón, la memoria maestra queda limpia. ¿Sí? Espero que se haya entendido.
Bueno, muchas gracias, Santi. Te hago otra pregunta más. En realidad quiero hacer una aclaración porque este es un tema que capaz no tengamos tanto tiempo para ver. Me preguntaron si MemoQ tiene corrector ortográfico. Claro que tiene, no solo tiene corrector ortográfico, sino que hay todo un módulo dedicado al control de calidad. Ahí en el chat les pegué un video donde pueden aprender más sobre ese tema, porque en realidad ahora quiero que Santi les diga un poquito sobre alineación de archivos, que es una cosa que preguntaron varios y que puede ser muy útil para trabajar. Perfecto. Sí, como bien dijiste, hay corrector. Muy rápidamente se configura desde opciones, ortografía y gramática. Acá eligen el idioma y le asignan el revisor que quieren usar, ya sea el de Handspell o el de Word. Bueno, vos mencionaste alineación. Para el que no sabe, ¿qué significa alinear? Supónganse que ustedes vienen trabajando hace, no sé, 5 años sin una herramienta de traducción asistida y ahora quieren pasarse y aprovechar todos los beneficios que ofrecen estas herramientas. Se estarán preguntando si pierden todo el trabajo que ya habían hecho, porque no está en su memoria. Bueno, la respuesta es no, para eso existe alineación. Es decir, lo que vamos a hacer con MemoQ es indicarle que yo tengo un documento original y una traducción y que esos dos documentos van juntos. ¿Sí? Entonces, eso sería de la siguiente manera. Cuando tengamos un proyecto creado con una memoria activada, vamos a ir a la pestaña de Live Docs, que es una función muy útil que tiene MemoQ y también bastante avanzada, que permite cargar corpus, documentos de referencia y un montón de cosas. Y lo que vamos a crear es un nuevo corpus, ¿sí? Un nuevo fichero, digamos, donde vamos a ir metiendo la información. Vamos a poner seminario web de MemoQ. Y lo creo. Una vez creado, nos aseguramos de que esté seleccionado, y vamos a ir a la opción agregar pares de alineación. ¿Sí? Recuerden que siempre estamos hablando de pares, porque tenemos dos documentos. Importante acá que el idioma de origen y destino sea correcto, y vamos a agregarle los documentos o el documento de origen y los documentos de destino. ¿Sí? Hago clic acá y voy a explorar. En este caso yo tengo el archivo 3 English y el documento de destino, archivo 3 Spanish. Una recomendación acá es que los documentos que van a alinear, primero, tengan un nombre parecido para que MemoQ los vincule, y por otro lado, que tengan una estructura bastante similar, ¿sí? Es decir, más o menos que haya saltos de línea donde realmente que coincidan entre los dos documentos, ¿sí? Que no sean muy distintos. Pongo aceptar. Y ahora acá abajo se me agregó este par de documentos. Le hago doble clic y se me abre esta ventana. Fíjense, estas rayitas significan que este segmento de origen es el equivalente a este segmento de destino. ¿Sí? En este caso justo no hay ninguna traducción, pero se entiende. Fíjense acá. Este segmento en inglés tiene su traducción correspondiente acá. ¿Se entiende? Tengan en cuenta algo. MemoQ no es que está leyendo los documentos e intentando interpretar qué dice cada uno y lo alinea. No, lo hace de manera esquemática, ¿no? Estructural. Entonces, si hay algún error, por ejemplo, acá yo tengo network conectado con género. ¿Ven? Esto está mal. Entonces yo lo que haría es quitar el vínculo y me quedan separados. ¿Sí? Yo sé que network en realidad va con cadena. Entonces selecciono estos dos segmentos y puedo poner crear vínculo cruzado, por ejemplo. Ahí está. Y ahora le estoy indicando que network se traduce como cadena. ¿Sí? Esto está bien. Creadores, ¿ven? Iría con creators. Entonces selecciono y creo un vínculo cruzado. ¿Sí? Una vez que terminamos de alinear, podemos confirmar los vínculos. Este está mal también, por ejemplo, lo voy a quitar. Quite todo sin querer. Ahí está. Voy a quitar este. Voy a confirmar los vínculos automáticos, porque el resto están bien. Y voy a finalizar la alineación. ¿Sí? Entonces, muestro muy rápidamente desde las traducciones. Si yo ahora agrego un nuevo archivo,
Fíjense que me está dando un resultado de la alineación. Este icono indica que viene de la alineación. Recuerden que yo esto no lo tengo en la memoria, sino que está alineado. Y de todas formas, MemoQ, acá está, me está dando las sugerencias. Por último, lo que pueden hacer, si ya están muy conformes con la alineación, es exportarlo a una memoria. Si hacen clic acá, elijan la memoria en la que quieren guardar esta información, ponen aceptar, y ya está. De esta manera lograron recuperar traducciones antiguas que no estuvieran hechas con MemoQ. ¿Alguna más? No, muchas gracias por explicar la alineación. Tengo muchísimas preguntas y veo que, bueno, que todas son muy interesantes, pero ya nos estamos pasando de hora. Yo les dejé varios videos, páginas y recursos en la sección del chat sobre todo lo que explicó Santi, qué es una memoria de traducción, qué es una base terminológica, la función de LiveDocs. Hay un video que también es un tutorial sobre control de calidad. Y otra cosa muy importante que no quiero que termine el webinar, que es sobre los archivos y los tipos de formatos que se pueden importar a MemoQ. Recuerden que ustedes pueden recibir un archivo de SDL Trados, traducirlo en MemoQ y volverlo a exportar con el formato de SDL Trados. O sea que la traducción se puede usar en el programa y así con un montón de otros archivos y herramientas. Creo que eso es algo muy importante que les puede servir a todos porque muchas veces van a recibir trabajos de distintas empresas que usan distintas tecnologías. Así que le voy a dar muchas gracias a Santi por esta presentación y esperamos sus comentarios, si qué les interesaría saber más de otras cosas sobre MemoQ, porque estamos dispuestos a abrirnos y a dar muchos más webinars. Perfecto, gracias a vos, Gonzalo, por invitarme. Bueno, hasta luego a todos y nos estamos viendo. Saludos. Saludos para todos, gracias.